Hay cosas que uno encuentra cuando menos las espera, cuando la vida te pone frente a un objeto, un papel, una palabra escrita hace tanto tiempo que parece que viene de otro mundo. Y así fue como todo comenzó para mí, en una tarde de octubre, cuando el aire olía a tierra mojada y las nubes grises cubrían el cielo de la Ciudad de México como una cobija pesada que no dejaba pasar ni un rayo de sol. Yo estaba en la casa de mi abuela refugio, esa casa vieja de Coyoacán con paredes de adobe y pisos de mosaico desgastado, donde cada rincón guardaba el olor a canela, a café de olla y a recuerdos que nadie se atrevía a tocar. Mi abuela había fallecido hacía apenas 3 semanas. Todavía sentía el nudo en la garganta cada vez que entraba a esa casa y no escuchaba su voz llamándome desde la cocina, diciéndome: mijo, ya comiste, ven, siéntate aquí conmigo. El silencio era tan denso que dolía, como si las paredes mismas extrañaran sus pasos lentos, el sonido de sus chanclas arrastrándose por el pasillo, el tintineo de sus pulseras de plata cada vez que movía las manos para acomodar las flores del altar o para servirme un plato de mole que sabía a amor puro. Ese día estaba yo solo en la casa, revisando los libros de la biblioteca, esa habitación pequeña que daba al patio interior, donde mi abuela guardaba cientos de libros viejos, algunos heredados de mi bisabuelo, otros comprados en el tianguis de libros usados de la Lagunilla. Mis tíos me habían pedido que hiciera una lista de todo lo que había, porque querían repartirse las cosas, vender algunas, donar otras. A mí me dolía el alma pensar en desmantelar ese lugar, pero entendía que la vida sigue, que las casas no pueden quedarse congeladas en el tiempo como museos del dolor. Suscríbete al canal para más historias emocionantes que van a tocar tu corazón. Tu compañía significa todo para nosotros. Tomé un libro al azar, uno de pasta dura color vino, con el lomo desgastado y las páginas amarillentas. Era una edición vieja de 100 años de soledad, y cuando lo abrí, sentí ese olor inconfundible a papel antiguo, a humedad, a tiempo detenido. Pasé las páginas con cuidado, sintiendo la textura áspera bajo mis dedos, y fue entonces cuando algo cayó al suelo con un sonido seco, como el de una hoja de árbol golpeando el piso de madera. Me agaché a recogerlo y mi corazón dio un vuelco. Era un sobremanila, doblado por la mitad, con manchas de humedad en las esquinas y una letra manuscrita en tinta negra que decía: para abrirse solo después de mi muerte. Refugio Martínez Viuda de Salazar. La letra era de mi abuela, esa caligrafía elegante y firme que había visto 1000 veces en sus recetas de cocina, en las tarjetas de cumpleaños que me mandaba cada año, en las notas que dejaba pegadas en el refrigerador. Mis manos temblaban mientras abría el sobre con cuidado, tratando de no romper el papel frágil. Adentro había varios documentos doblados, y cuando los extendí sobre el escritorio de madera oscura que estaba junto a la ventana, sentí que el aire se volvía más pesado, como si la habitación misma contuviera la respiración. Era un testamento escrito a mano, fechado 10 años atrás, firmado por mi abuela y por 2 testigos cuyos nombres no reconocí. Empecé a leer, y con cada palabra sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba como un castillo de naipes. En el testamento, mi abuela dejaba la casa, esa casa donde yo estaba parado en ese momento, no a mis tíos como todos asumíamos, sino a mí. A mí, su nieto menor, el que siempre había sido el más cercano a ella, el que pasaba las tardes escuchando sus historias mientras ella tejía suéteres de estambre o preparaba tamales en la cocina. Pero eso no era todo. Había más, mucho más. El documento explicaba que la casa había sido comprada originalmente con dinero que mi abuela había ahorrado durante 30 años, trabajando como costurera en un taller del centro, mucho antes de casarse con mi abuelo. Decía que mi abuelo nunca había puesto un solo peso para esa propiedad, que todo había sido esfuerzo de ella, sudor de ella, sacrificio de ella, y que por eso, tenía todo el derecho de decidir a quién se la dejaba. Pero había algo más, algo que me heló la sangre. En una sección del testamento, mi abuela escribía sobre mi tío Rodrigo, el mayor de sus hijos, el que siempre había sido el favorito de todos, el exitoso, el que tenía un negocio de importaciones y manejaba una camioneta del año. Mi abuela escribía, con una letra que se notaba temblorosa en esa parte, que Rodrigo le había pedido prestado dinero hacía 15 años, una cantidad enorme, más de 500,000 pesos, prometiendo devolverlo en 6 meses. Nunca lo hizo. Y no solo eso, cuando ella le recordaba la deuda, él se enojaba, le gritaba, le decía que era una vieja tacaña, que él era su hijo y que ella debería estar feliz de ayudarlo.
Sentí que la rabia me subía por el pecho como lava hirviendo. Rodrigo, el mismo que ahora andaba diciendo que la casa debía venderse y repartirse el dinero entre todos los hermanos por partes iguales. El mismo que había llegado al funeral de mi abuela en su camioneta lujosa, con sus lentes oscuros y su traje caro, llorando lágrimas que ahora me parecían tan falsas como billetes de juguete. Seguí leyendo. Mi abuela también mencionaba a mi tía Leonor, la segunda hija, la que siempre se había hecho la víctima, la que lloraba en cada reunión familiar diciendo que nadie la tomaba en cuenta, que todos la ignoraban. Resulta que Leonor había vendido unas joyas de oro que mi abuela le había prestado para una fiesta, joyas que habían pertenecido a mi bisabuela y que tenían un valor sentimental incalculable. Leonor las vendió sin decir nada, se gastó el dinero en un viaje a Cancún con su esposo, y cuando mi abuela le preguntó por las joyas, le dijo que las había perdido, que alguien se las había robado de su bolsa en el mercado. Y luego estaba mi tío Javier, el más callado, el que siempre parecía estar de acuerdo con todo, el que nunca causaba problemas. Según el testamento, Javier había falsificado la firma de mi abuela en unos documentos para sacar un préstamo bancario usando la casa como garantía. Mi abuela se había enterado cuando el banco la llamó para confirmar unos datos, y tuvo que contratar a un abogado para arreglar el desastre, gastar más dinero que no tenía, pasar noches sin dormir por el estrés y la traición. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de procesar todo lo que acababa de leer. Afuera, escuché el sonido de la lluvia comenzando a caer, esas gotas gruesas que golpean las hojas de los árboles y el techo de lámina del patio con un ritmo constante, casi hipnótico. El olor a tierra mojada se intensificó, entrando por la ventana entreabierta, mezclándose con el olor a libros viejos y a la tristeza que llenaba esa habitación. No sabía qué hacer. Tenía en mis manos un documento que podía cambiar todo, que podía destruir a mi familia, que podía convertir el duelo en una guerra. Pero también sabía que era la voluntad de mi abuela, sus últimas palabras, su verdad escondida durante tanto tiempo en las páginas de un libro que probablemente nadie más había abierto en años. Guardé el testamento en mi mochila y salí de la casa bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua fría me empapara la ropa, el cabello, la piel. Necesitaba caminar. Necesitaba pensar, necesitaba sentir algo más allá de la confusión y la rabia que me apretaban el pecho como un puño cerrado. Caminé por las calles de Coyoacán sin rumbo fijo, pasando frente a las casas coloniales con sus paredes de colores brillantes, los cafés con olor a pan recién horneado, las plazas donde los niños jugaban a pesar de la lluvia. La gente me miraba raro, un tipo empapado caminando como sonámbulo, pero no me importaba. En mi cabeza daban vueltas las palabras de mi abuela, su letra firme acusando a sus propios hijos, revelando secretos que había guardado por años, por décadas tal vez. Llegué a un café pequeño en la esquina de una calle que no conocía, uno de esos lugares con mesas de madera desgastada y sillas desparejas, donde el mesero te trata como si fueras de la familia. Pedí un café de olla y me senté junto a la ventana, viendo la lluvia caer mientras el vapor del café me calentaba la cara. El olor a canela y piloncillo me recordó a mi abuela, a las tardes en su cocina, y sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé salir. No todavía. Saqué mi teléfono y vi que tenía varios mensajes de mi tío Rodrigo. Reunión familiar mañana en la casa, decía uno. Tenemos que hablar de la venta, decía otro. Necesitamos el dinero cuanto antes, decía el último. Cada mensaje me daba más asco, más coraje. Ese hombre que le debía $500,000 a mi abuela, que nunca se los pagó, que la hizo sufrir, ahora quería vender su casa, la casa que ella había comprado con su propio esfuerzo, para repartirse el dinero como si fuera un pastel de cumpleaños. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi departamento, un lugar pequeño en la colonia Roma que rentaba con mi sueldo de maestro de secundaria, dando vueltas en la cama mientras afuera los coches pasaban con ese sonido de llantas sobre asfalto mojado. Pensaba en mi abuela, en cómo había guardado ese testamento, en por qué lo había escondido en ese libro específico. 100 años de soledad. Tal vez era su forma de decirme algo, de dejarme un mensaje. Esa novela hablaba de familias complicadas, de secretos que se heredan de generación en generación, de soledades que se multiplican como espejos enfrentados. A la mañana siguiente llegué temprano a la casa de mi abuela. El cielo seguía gris, pero ya no llovía. Había un silencio extraño en el aire, como si la ciudad entera estuviera esperando algo. Mis tíos llegaron uno por uno. Primero Rodrigo en su camioneta, bajándose con sus botas de piel y su camisa de marca,
saludándome con una palmada en el hombro que me dio ganas de quitarme de encima como si fuera una araña. Luego Leonor con su esposo, ella con sus lentes de sol enormes aunque no había sol, quejándose del tráfico, del clima, de todo. Y finalmente Javier, callado como siempre, con su cara de yo no fui, sentándose en una esquina sin decir nada. Nos reunimos en la sala, esa sala donde mi abuela recibía a las visitas, con sus sillones forrados de tela floreada y sus vitrinas llenas de figuritas de porcelana que nadie podía tocar. El olor a humedad y a cerrado llenaba el espacio, porque la casa llevaba semanas sin ventilarse bien. Rodrigo tomó la palabra, como siempre, como si fuera el dueño de todo, el que mandaba. Bueno familia, dijo con esa voz grave que usaba cuando quería sonar importante. Todos sabemos por qué estamos aquí. Mamá ya no está, que en paz descanse, y tenemos que tomar decisiones sobre esta casa. Yo propongo que la vendamos cuanto antes. El mercado está bien ahorita, podemos sacar un buen precio, y nos repartimos el dinero entre los 4. Partes iguales, todo justo, todo limpio. Leonora sintió inmediatamente, como si ya lo hubieran planeado antes. Sí, yo estoy de acuerdo, dijo con esa voz chillona que me ponía los nervios de punta. Además esta casa está muy vieja, necesita muchas reparaciones, no tiene caso quedárnosla. Mejor el dinero y cada quien hace lo que quiera con su parte. Javier no dijo nada, solo movió la cabeza como diciendo que sí, como siempre, como un muñeco de esos que ponen en los tableros de los coches. Yo los miré a los 3, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. Respiré hondo, metí la mano en mi mochila y saqué el sobremanila. Lo puse sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que todos se sobresaltaran. Antes de que decidamos cualquier cosa, dije con una voz que no reconocí como mía, creo que deberían leer esto. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué es eso?, preguntó con desconfianza. Es un testamento, respondí. El testamento de la abuela. Lo encontré ayer, escondido en un libro de su biblioteca. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo en la piel, como una capa de hielo cubriéndolo todo. Leonor se quitó los lentes y me miró con los ojos muy abiertos. Javier se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. Y Rodrigo se puso rojo, las venas del cuello se le marcaron como cuerdas tensas. Eso no puede ser, dijo Rodrigo levantándose de golpe. Mamá nunca hizo un testamento, nosotros lo hubiéramos sabido. Pues lo hizo, dije manteniendo la calma aunque por dentro era un volcán a punto de explotar. Y está firmado, con testigos, con fecha. Todo legal. Rodrigo agarró el sobre y sacó los papeles con manos temblorosas. Empezó a leer, y vi cómo su cara pasaba del rojo al blanco, cómo sus ojos se movían rápido de un lado a otro, cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le iban a romper los dientes. Leonor se acercó a leer por encima de su hombro, y cuando llegó a la parte donde mencionaba las joyas, soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Esto es mentira, gritó Leonor con la voz quebrada. Mamá estaba senil, no sabía lo que escribía, alguien la manipuló. Nadie la manipuló, dije con firmeza. Esto lo escribió hace 10 años, cuando estaba perfectamente bien de la cabeza. Y dice la verdad, toda la verdad que ustedes escondieron durante años. Javier seguía callado, pero vi que le temblaban las manos, que sudaba aunque en la sala hacía frío. Rodrigo aventó los papeles sobre la mesa y me señaló con el dedo, como si yo fuera el culpable de todo. Tú hiciste esto, me acusó con veneno en la voz. Tú falsificaste este testamento para quedarte con la casa. Siempre fuiste el consentido de mamá, siempre te dio todo, y ahora quieres robarnos lo que nos corresponde. Me levanté del sillón y lo enfrenté, aunque él me sacaba una cabeza de altura y el doble de peso. No me voy a dejar intimidar por ti, Rodrigo, le dije mirándolo directo a los ojos. Este testamento es real, y si quieres comprobarlo, podemos ir con un abogado, con un notario, con quien tú quieras. Pero la verdad es que la abuela te conocía muy bien. Sabía que eres un ladrón, que le robaste 500,000 pesos y nunca se los pagaste. Sabía que Leonor vendió las joyas de la bisabuela para irse de vacaciones. Y sabía que Javier falsificó su firma para sacar un préstamo. Todo está ahí, escrito con su puño y letra. Leonor empezó a llorar, pero eran lágrimas falsas, de esas que salen cuando te descubren, no cuando realmente sientes algo. Javier se paró y salió de la sala sin decir palabra. Escuché sus pasos rápidos en el pasillo, la puerta de la calle abriéndose y cerrándose con un golpe. Rodrigo me miraba con un odio tan puro que daba miedo, pero yo no bajé la vista, no me moví,
no me dejé achicar. Esto no se va a quedar así, dijo Rodrigo con la voz baja, amenazante. Vamos a pelear esto en los tribunales, vamos a demostrar que ese testamento no vale, y te voy a dejar en la calle. Ya vas a ver. Haz lo que quieras, le respondí. Pero mientras tanto, esta casa es mía, y ninguno de ustedes va a vender nada. Rodrigo y Leonor se fueron dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en esa sala, rodeado del silencio y de los recuerdos de mi abuela, sintiendo que acababa de cruzar un puente que se había quemado detrás de mí, que ya no había vuelta atrás. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Rodrigo cumplió su amenaza y contrató a un abogado, uno de esos tipos con traje impecable y maletín de piel que cobran por minuto de conversación. Me llegó una carta certificada exigiendo que entregara el testamento original para verificación, amenazando con demandas por falsificación de documentos, por fraude, por un montón de cosas legales que apenas entendía pero que sonaban graves, muy graves. Yo también tuve que buscar un abogado, aunque con mi sueldo de maestro apenas podía pagar uno. Encontré a la licenciada Martínez, una mujer de unos 50 años con el cabello corto y gris, que trabajaba en un despacho pequeño cerca del metro Chabacano. Su oficina olía a café recalentado y a papel viejo. Las paredes estaban llenas de libreros desbordados de expedientes y códigos legales con las pastas despegadas. Pero cuando le mostré el testamento, cuando le conté toda la historia, ella me miró con unos ojos que transmitían honestidad y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Este documento es sólido, me dijo mientras revisaba cada página con una lupa, verificando la firma, las fechas, los sellos. Tu abuela sabía lo que hacía. Esto está bien hecho, tiene testigos, tiene fecha, tiene todo lo que necesita para ser válido. Van a intentar tumbarlo, sí, pero si nos preparamos bien, si juntamos toda la evidencia que podamos, vamos a ganar. Esa palabra, ganar, sonaba extraña en mi boca. No se trataba de ganar o perder, se trataba de honrar la voluntad de mi abuela, de hacer justicia, de que la verdad saliera a la luz aunque doliera, aunque destruyera lo poco que quedaba de familia. Empecé a investigar. Busqué en los cajones de la casa, en los archivos viejos, en las cajas de cartón que mi abuela guardaba en el cuarto de servicio. Encontré recibos de las transferencias que Rodrigo le había pedido, mensajes de texto impresos donde le prometía pagar y nunca cumplía, correos electrónicos donde ella le suplicaba que le devolviera aunque sea una parte del dinero porque no tenía para pagar la luz, para comprar sus medicinas. Cada papel que encontraba era como un cuchillo en el corazón, porque veía el sufrimiento de mi abuela, la humillación de tener que rogarle a su propio hijo, la tristeza de saberse traicionada por la gente que más amaba. También encontré fotos de las joyas que Leonor había vendido. Mi abuela las había fotografiado años atrás para el seguro, y ahí estaban, unos aretes de oro con esmeraldas, un collar de perlas naturales, una pulsera con el nombre de mi bisabuela grabado en letra cursiva. Busqué en internet y encontré que Leonor las había vendido en una casa de empeño del centro, por una miseria, por mucho menos de lo que valían. Conseguí los registros de la transacción. La fecha coincidía exactamente con el viaje a Cancún que ella y su esposo habían publicado en redes sociales, fotos en la playa, en restaurantes caros, brindando con copas de champán mientras mi abuela lloraba la pérdida de las joyas de su madre. Y sobre Javier, encontré los documentos del préstamo bancario, las copias que mi abuela había guardado cuando contrató al abogado para resolver el problema. La firma falsificada era tan burda que daba risa, pero el banco no se había dado cuenta hasta que mi abuela los llamó. Javier había intentado sacar 200,000 pesos usando la casa como garantía, y cuando lo descubrieron, simplemente dijo que había sido un error, un malentendido, que él pensaba que tenía permiso. Mentiras, to do mentiras. Llevé toda esa evidencia a la licenciada Martínez, y ella armó un expediente tan grueso que necesitábamos una caja para transportarlo. Mientras tanto, Rodrigo no se quedaba quieto. Empezó a llamar a todos los familiares, a los primos, a los tíos lejanos, a los amigos de la familia, contándoles su versión de la historia. Decía que yo había manipulado a mi abuela cuando estaba viejita y enferma, que le había metido ideas en la cabeza, que el testamento era falso, que yo era un aprovechado que solo quería quedarme con todo. Algunos le creyeron. Dejaron de hablarme, me bloquearon de redes sociales, me miraban feo cuando nos cruzábamos en la calle. Otros, los que realmente conocían a mi abuela, los que sabían cómo era yo con ella, me buscaron para darme su apoyo. Mi prima Claudia, la hija de una hermana de mi abuela que ya había fallecido,
Vino a verme una tarde con un pastel de chocolate y una bolsa de café. Yo te creo, me dijo mientras nos sentábamos en la cocina de la casa de mi abuela, esa cocina con azulejos azules y blancos donde tantas veces habíamos comido juntos. Yo sé cómo eran tus tíos con la abuela Refugio. Yo los vi pidiéndole dinero, presionándola, haciéndola sentir culpable si no les daba lo que querían. Y sé que tú eras el único que venía a visitarla sin pedirle nada, solo por estar con ella, por hacerle compañía. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir adelante. Porque la verdad es que había momentos en los que dudaba, en los que pensaba que tal vez debería dejar todo, olvidarme del testamento, dejar que vendieran la casa y repartieran el dinero, solo para que terminara la pesadilla, para que dejaran de atacarme, de difamarme, de hacerme sentir como el villano de la historia. Pero entonces recordaba a mi abuela, su voz suave diciéndome: mijo, tú eres diferente, tú tienes un corazón bueno, no dejes que nadie te cambie. Y recordaba las tardes que pasábamos juntos, ella contándome historias de cuando era joven, de cómo había trabajado desde los 14 años para ayudar a su familia, de cómo había ahorrado cada peso para comprar esa casa, su sueño, su refugio, el lugar donde había criado a sus hijos aunque ellos no lo valoraran. El proceso legal fue largo y doloroso. Hubo audiencias, peritajes, testimonios. Los testigos que habían firmado el testamento de mi abuela tuvieron que presentarse ante el juez para confirmar que todo era legítimo, que nadie había obligado a mi abuela, que ella estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo escribió. Uno de ellos era don Fermín, el vecino de al lado, un señor de 80 años que caminaba con bastón pero tenía la mente más clara que muchos jóvenes. Él declaró que mi abuela le había pedido que fuera testigo porque confiaba en él, porque sabía que era un hombre honesto. Ella me dijo que sus hijos la habían decepcionado, declaró don Fermín con voz firme ante el juez, que solo la buscaban cuando necesitaban dinero, que nunca la visitaban solo por visitarla. Me dijo que su nieto, señalándome a mí, era el único que realmente la quería, que le dedicaba tiempo, que la escuchaba. Por eso decidió dejarle la casa a él. Rodrigo y su abogado intentaron desacreditar a don Fermín, dijeron que era un viejo senil, que no recordaba bien las cosas. Pero el juez no les creyó. La evidencia era demasiado clara, demasiado contundente. Luego vino el turno de presentar las pruebas de las deudas, de las traiciones, de todo lo que mis tíos le habían hecho a mi abuela. La licenciada Martínez fue implacable. Mostró los recibos de las transferencias que Rodrigo nunca pagó, los mensajes donde mi abuela le rogaba que le devolviera el dinero. Mostró los documentos de la casa de empeño donde Leonor vendió las joyas, las fotos del viaje a Cancún con las fechas que coincidían perfectamente. Mostró los papeles del préstamo fraudulento de Javier, la firma falsificada, los correos del banco confirmando el fraude. Rodrigo se puso rojo de la vergüenza y la rabia. Leonor lloraba, pero esta vez nadie le creía sus lágrimas. Javier ni siquiera se presentó a una de las audiencias, mandó a decir que estaba enfermo, pero todos sabíamos que era cobardía, que no podía enfrentar la verdad. El juez, un hombre mayor con lentes gruesos y una expresión seria que no cambiaba nunca, escuchó todo con atención. Tomó notas, hizo preguntas, revisó cada documento con cuidado. Y finalmente, después de meses de proceso, de noches sin dormir, de ataques y defensas, dictó su sentencia. El testamento es válido, dijo con voz clara y fuerte que resonó en toda la sala. La señora Refugio Martínez, viuda de Salazar, estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó, cumple con todos los requisitos legales, y por lo tanto debe ser respetado. La casa ubicada en la calle de Tal, Colonia Coyoacán, es propiedad del señor, y dijo mi nombre completo, como único heredero designado por la testadora. Sentí que me quitaban un peso de encima tan grande que casi no podía respirar. La licenciada Martínez me apretó el hombro con una sonrisa discreta. Rodrigo salió de la sala hecho una furia, sin mirarme, sin decir nada. Leonor lo siguió sollozando, agarrada del brazo de su esposo. Javier no estaba ahí para ver su derrota. Salí del juzgado y el sol me pegó en la cara con una intensidad que me hizo cerrar los ojos. Hacía meses que no sentía el sol así, cálido, reconfortante, como un abrazo. El aire olía a comida de los puestos callejeros, a elotes asados, a tamales, a vida. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi drama personal, y eso me pareció perfecto, me pareció justo. Volví a la casa de mi abuela esa misma tarde. Abrí la puerta con la llave que siempre había tenido, la misma que ella me dio años atrás diciéndome: esta es tu casa también, mijo,
aquí siempre vas a tener un lugar. Entré y el olor me golpeó como siempre, ese olor a canela, a madera vieja, a recuerdos que se niegan a desvanecerse. Caminé por el pasillo tocando las paredes con las yemas de los dedos, sintiendo la textura áspera del adobe, las grietas que contaban historias de décadas, de temblores sobrevividos, de vidas vividas entre esas paredes. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde mi abuela se sentaba a tejer, y por primera vez en meses me permití llorar. Lloré por ella, por todo lo que tuvo que soportar en silencio, por las traiciones de sus propios hijos, por la soledad que debió sentir sabiendo que la gente que más amaba solo la buscaba por interés. Lloré por mí, por el desgaste emocional de esos meses de pelea, de ataques, de noches sin dormir preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Y lloré de alivio, porque finalmente había terminado, porque había honrado su voluntad, porque la verdad había salido a la luz aunque doliera. Esa noche dormí en la casa por primera vez desde que ella había fallecido. Me quedé en el cuarto de visitas, ese cuarto pequeño con una cama de hierro forjado y un cobertor de lana que olía a naftalina. Afuera se escuchaban los grillos cantando en el jardín, el sonido lejano de los coches pasando por la avenida, el ladrido ocasional de algún perro del vecindario. Me quedé dormido sintiendo que mi abuela estaba ahí, cuidándome, diciéndome que todo iba a estar bien. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a limpiar la casa, a ventilarla, a devolverle la vida que había perdido durante esas semanas de abandono. Abrí las ventanas y dejé que entrara el aire fresco, que se llevara el olor a cerrado, a tristeza. Lavé las cortinas, sacudí los muebles, regué las plantas del patio que estaban casi muertas de sed. Cada tarea era como un ritual, una forma de reconectar con el espacio, de hacer lo mío sin dejar de honrar la memoria de quien lo había construido. Mi prima Claudia vino a ayudarme. Trajo a sus hijos, 2 niños de 8 y 10 años que corrían por el patio riendo, llenando la casa de ruido y alegría, de esa energía que solo los niños tienen. Verlos jugar ahí, en el mismo lugar donde yo había jugado de niño, donde mi abuela me perseguía con una escoba de juguete mientras yo gritaba de risa, me llenó de una emoción que no puedo describir con palabras. Era como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, como si pasado y presente se encontraran en ese patio con piso de mosaico y macetas de barro. ¿Qué vas a hacer con la casa?, me preguntó Claudia mientras tomábamos café en la cocina, viendo a los niños jugar por la ventana. No lo sé todavía, le respondí con honestidad. Parte de mí quiere quedarme a vivir aquí, dejar mi departamento y hacer de este lugar mi hogar. Pero otra parte siente que sería egoísta, que una casa tan grande debería llenarse de más gente, de más vida. Claudia me miró con esos ojos que siempre habían sido sabios, más sabios de lo que su edad sugería. Podrías hacer las dos cosas, dijo. Vivir aquí y compartir el espacio. Hay cuartos suficientes, podrías rentar algunos, o mejor aún, podrías abrir un espacio cultural, algo que le hubiera gustado a la abuela. Ella amaba los libros, la música, el arte. Imagínate este lugar lleno de gente que viene a leer, a aprender, a compartir. Esa idea se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Empecé a imaginar la casa transformada en un centro cultural comunitario, con talleres de lectura, de escritura, de arte. La biblioteca de mi abuela podría ser el corazón del proyecto. Esos cientos de libros que ella había coleccionado durante toda su vida podrían ser leídos, disfrutados, compartidos. La sala podría ser un espacio para presentaciones de música, de poesía. El patio podría albergar exposiciones de arte, mercaditos de artesanías locales. Hablé con algunos amigos que trabajaban en proyectos culturales, con maestros de otras escuelas, con artistas del barrio. Todos se emocionaron con la idea. En Coyoacán había muchos espacios culturales, sí, pero siempre hacía falta más, siempre había gente buscando lugares para crear, para compartir, para construir comunidad. Empecé a trabajar en el proyecto. Hice planos, presupuestos, solicitudes de apoyo a instituciones culturales. No tenía mucho dinero, pero tenía tiempo, tenía ganas, tenía un propósito que me llenaba de energía cada mañana al despertar. Poco a poco, con la ayuda de amigos y voluntarios, empezamos a transformar la casa. Pintamos las paredes de colores claros, reparamos los pisos, arreglamos las instalaciones eléctricas. Cada mejora era un paso más hacia el sueño, hacia algo que sentía que mi abuela hubiera aprobado, que hubiera amado. Mientras tanto, mis tíos desaparecieron de mi vida. Rodrigo nunca volvió a hablarme, ni siquiera me saludaba si nos cruzábamos en la calle.
Leonor me mandó un mensaje meses después, diciendo que lo sentía, que había sido un error, que esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Pero sus palabras sonaban huecas, falsas, como si las dijera solo porque alguien le había aconsejado que lo hiciera. No le respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con un simple lo siento. Javier simplemente se esfumó. Me enteré por otros familiares que se había mudado a Guadalajara, que había empezado una vida nueva lejos de todo y de todos. No los extrañaba. Suena duro decirlo así, pero es la verdad. Durante toda mi vida había visto a esos tíos como figuras importantes, como adultos a los que debía respetar y admirar. Pero el testamento de mi abuela me había abierto los ojos, me había mostrado quiénes eran realmente, que había detrás de las sonrisas y los abrazos en las reuniones familiares. Y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla, no puedes volver a la inocencia de antes. 6 meses después de ganar el juicio, abrimos el centro cultural. Le pusimos Casa Refugio, en honor a mi abuela. Hicimos una inauguración sencilla, con tamales y atole, con música de mariachi que tocó las canciones favoritas de ella. Vinieron vecinos, amigos, gente del barrio que había conocido a mi abuela y que se alegraba de ver la casa llena de vida otra vez. Don Fermín, el vecino que había sido testigo del testamento, vino apoyado en su bastón y me dio un abrazo tan fuerte que casi me quiebra las costillas. Tu abuela estaría orgullosa, me dijo con los ojos brillantes de lágrimas. Esto es lo que ella hubiera querido, que esta casa siguiera siendo un lugar de amor, de comunidad, no un montón de ladrillos vendidos al mejor postor. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé solo en la casa, caminé por cada habitación sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. La biblioteca ahora tenía sillas cómodas y lámparas de lectura. Las paredes estaban decoradas con fotos de mi abuela en diferentes etapas de su vida. La sala tenía un pequeño escenario improvisado donde la semana siguiente habría una lectura de poesía. El patio estaba iluminado con luces colgantes que le daban un aire mágico, casi de cuento. Me senté en el mismo lugar donde había encontrado el testamento, en el escritorio de la biblioteca, y saqué el libro de 100 años de soledad. Lo abrí en la primera página y leí las primeras líneas, esas que hablan del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento recordando la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pensé en cómo los recuerdos nos definen, en cómo las decisiones de nuestros antepasados nos marcan, en cómo las familias son laberintos complicados donde el amor y el dolor se mezclan hasta volverse indistinguibles. Mi abuela había tomado una decisión difícil al escribir ese testamento. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la paz falsa. Me había elegido a mí no porque fuera perfecto, sino porque había sido honesto, porque la había querido sin esperar nada a cambio, porque había estado ahí en los momentos buenos y en los malos, sin pedir, sin exigir, solo dando. Y yo había elegido honrar su voluntad, aunque eso significara pelear contra mi propia familia, aunque eso significara ser señalado, atacado, difamado. Porque algunas batallas valen la pena, algunas verdades necesitan ser dichas aunque duelan, aunque destruyan, aunque cambien todo para siempre. Cerré el libro y lo puse de vuelta en el estante, en el mismo lugar donde mi abuela lo había dejado con el testamento escondido entre sus páginas. Apagué las luces y salí al patio, donde la noche estaba clara y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se ve en la ciudad. El aire olía a jazmines del jardín, a tierra húmeda, a posibilidades. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde lluviosa de octubre cuando encontré el testamento. Había sido un camino largo, doloroso, lleno de obstáculos y traiciones. Pero también había sido un camino de descubrimiento, de crecimiento, de aprender a defender lo que es justo aunque el mundo entero esté en tu contra. Mi abuela me había enseñado muchas cosas en vida, pero su última lección, la que dejó escrita en ese testamento escondido, fue la más importante de todas. Me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor verdadero, por la lealtad, por estar presente cuando realmente importa. Me enseñó que guardar silencio ante la injusticia es ser cómplice de ella, que a veces hay que hablar aunque la voz te tiemble, aunque sepas que lo que vas a decir va a cambiar todo para siempre. Los meses se convirtieron en años. Casa Refugio se volvió un lugar querido en el barrio, un espacio donde la gente iba a leer, a aprender, a compartir historias. Dábamos talleres gratuitos de lectura para niños, clubes de libro para adultos, presentaciones de autores locales. La biblioteca de mi abuela, esos libros que ella había coleccionado con tanto amor, ahora eran leídos por decenas de personas cada semana.
Sus páginas amarillentas volvían a cobrar vida en las manos de lectores ávidos, sus historias se multiplicaban en las conversaciones, en las reflexiones, en los sueños de quienes los leían. Yo seguía dando clases en la secundaria, pero ahora también coordinaba las actividades del centro cultural. Era agotador, sí, pero era el tipo de cansancio que se siente bien, que te deja dormir profundo sabiendo que estás haciendo algo que vale la pena, algo que trasciende, algo que deja huella. Un día, casi 2 años después de haber encontrado el testamento, recibí una llamada inesperada. Era Javier, mi tío, el que se había ido a Guadalajara sin decir adiós. Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. Hola, dijo con un tono que delataba nerviosismo. Sé que no tengo derecho a llamarte, sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitaba decirte que tenías razón, que mamá tenía razón. He pasado estos años pensando en todo, yendo a terapia, tratando de entender por qué hice lo que hice. Y quiero pedirte perdón, no porque espere que me perdones, sino porque necesito decirlo, necesito que sepas que me arrepiento. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería colgar, decirle que era demasiado tarde, que el daño estaba hecho. Pero otra parte, la parte que mi abuela había cultivado en mí con su ejemplo de compasión y paciencia, me hizo escuchar. Gracias por llamar, le dije finalmente. No sé si puedo perdonarte ahora, no sé si algún día podré. Pero aprecio que hayas tenido el valor de reconocer tu error. Eso ya es algo. Hablamos un poco más. Me contó que estaba trabajando en una escuela, que había dejado atrás los negocios turbios, que estaba tratando de ser una mejor persona. No sé si era verdad, no sé si realmente había cambiado o si solo me estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Pero decidí darle el beneficio de la duda, no por él, sino por mí, porque cargar con el rencor es como cargar con piedras en los bolsillos, te hunde, te cansa, te impide avanzar. Rodrigo y Leonor nunca llamaron, nunca se disculparon. Me enteré por otros familiares que Rodrigo había tenido problemas con su negocio, que había perdido mucho dinero, que su esposa lo había dejado. Leonor se había divorciado también, vivía sola en un departamento pequeño, trabajando en una tienda departamental. Parte de mí sintió lástima por ellos, pero solo una parte pequeña. Las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan tarde o temprano, y ellos estaban viviendo las suyas. En Casa Refugio seguíamos creciendo. Conseguimos algunos apoyos gubernamentales, donaciones de empresas locales, voluntarios que daban su tiempo y talento para mantener el proyecto vivo. Cada evento, cada taller, cada persona que entraba por esa puerta y salía con una sonrisa o con un libro bajo el brazo, era una confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que mi abuela había tomado la decisión correcta. Una tarde de noviembre, exactamente 3 años después de haber encontrado el testamento, organicé un evento especial. Era el aniversario de la muerte de mi abuela, y quería honrarla de una forma que sintiera apropiada. Invité a todos los que la habían conocido, a los vecinos, a los amigos, a los familiares que todavía me hablaban. Preparamos su comida favorita, mole poblano con arroz rojo, y pusimos su música preferida, esas rancheras viejas que ella cantaba mientras cocinaba. Don Fermín vino, más viejito pero con la misma lucidez de siempre. Mi prima Claudia trajo a sus hijos, que ya estaban más grandes y ayudaban a servir la comida. Vinieron maestros, artistas, gente del barrio que había encontrado en Casa Refugio un segundo hogar. Y para mi sorpresa, vino Javier. Llegó solo, con un ramo de flores blancas, las favoritas de mi abuela, y se quedó en una esquina sin decir mucho, solo observando, solo estando presente. Cuando todos estaban reunidos en el patio, bajo las luces colgantes que ahora eran parte permanente del lugar, tomé el micrófono y hablé. Les conté la historia del testamento, de cómo lo había encontrado escondido en un libro, de cómo había cambiado todo. Les hablé de mi abuela, de su fuerza, de su valentía, de cómo había trabajado toda su vida para construir algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Les hablé de las traiciones que había sufrido, pero también de su capacidad de amar, de perdonar, de seguir adelante a pesar del dolor. Mi abuela me enseñó que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, dije con la voz quebrada por la emoción. Me enseñó que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Y me enseñó que el amor verdadero no pide nada a cambio, solo da, solo está presente, solo acompaña. Este lugar, Casa Refugio, es mi forma de honrar su memoria, de asegurarme de que su legado siga vivo,
de que su casa siga siendo lo que ella siempre quiso que fuera, un refugio, un hogar, un lugar de amor. La gente aplaudió, algunos lloraban, otros sonreían. Don Fermín se acercó y me abrazó, susurrándome al oído: ella está aquí, mijo, ella está viendo todo esto y está feliz. Y yo le creí, porque en ese momento sentí algo, una presencia cálida, un olor a canela que no venía de ninguna parte, una sensación de paz que me llenó el pecho y me hizo saber que sí, que mi abuela estaba ahí, que siempre había estado ahí, cuidándome, guiándome, asegurándose de que no me perdiera en el camino. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, subí al cuarto que ahora era mío, el que había sido de mi abuela. Había conservado algunas de sus cosas, su cómoda de madera con el espejo ovalado, su ropero con olor a lavanda, su cama con el cobertor tejido a mano. Me acosté mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, esos crujidos de madera que se expande y se contrae, esos susurros del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Pensé en todo el camino recorrido, en las batallas peleadas, en las victorias y las pérdidas. Pensé en mis tíos, en cómo la codicia y el egoísmo los habían destruido, en cómo habían perdido no solo la casa, sino también su dignidad, su familia, su paz. Y pensé en mí, en cómo había elegido un camino diferente, en cómo había decidido honrar la verdad aunque eso significara quedarme solo, aunque eso significara ser atacado y señalado. No me arrepentía de nada. Cada decisión, cada paso, cada momento de dolor había valido la pena para llegar hasta aquí, para convertir la casa de mi abuela en algo más grande que una simple propiedad, en un espacio de comunidad, de cultura, de amor compartido. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, sintiendo que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, mi propósito, mi forma de dejar huella. Y en mis sueños vi a mi abuela, joven y sonriente, caminando por el patio de su casa llena de flores, diciéndome con esa voz que nunca olvidaré: bien hecho, mijo, bien hecho. Los años siguieron pasando, y Casa Refugio se consolidó como un pilar cultural del barrio. Ganamos premios, reconocimientos, aparecimos en periódicos y revistas locales. Pero lo que más me llenaba de orgullo no eran los premios ni la fama, sino las historias de la gente que pasaba por ahí. El niño que descubrió su amor por la lectura en uno de nuestros talleres y ahora quería ser escritor. La señora que encontró en nuestro club de lectura un grupo de amigas después de años de soledad. El joven artista que hizo su primera exposición en nuestro patio y ahora vendía sus obras en galerías importantes. Cada historia era un hilo en el tejido que mi abuela había comenzado, que yo había continuado, y que ahora se extendía más allá de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. La casa ya no era solo un edificio de adobe con paredes viejas, era un organismo vivo, que respiraba con cada persona que entraba, que crecía con cada libro leído, que se transformaba con cada conversación, cada risa, cada lágrima compartida entre sus paredes. Un día recibí una carta, era de una universidad en España, invitándome a dar una conferencia sobre proyectos culturales comunitarios y sobre cómo había transformado una herencia familiar en un espacio público. Me sorprendió, me halagó, pero también me hizo reflexionar sobre qué tan lejos había llegado esta historia que comenzó con un testamento escondido en un libro. Acepté la invitación y viajé a Madrid en primavera. Fue mi primer viaje internacional, y mientras el avión despegaba del aeropuerto de la Ciudad de México, miré por la ventanilla viendo cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo las calles se convertían en líneas, las casas en puntos, hasta que todo desapareció entre las nubes. Pensé en mi abuela, que nunca salió de México, que nunca conoció el mar aunque siempre dijo que le hubiera gustado verlo. Y sentí que de alguna forma, yo estaba viajando por las dos, cumpliendo sueños que ella no pudo cumplir, llevando su historia a lugares que ella nunca imaginó. La conferencia fue en un auditorio lleno de académicos, gestores culturales, estudiantes. Estaba nervioso, sudaba bajo las luces del escenario, pero cuando empecé a hablar, cuando empecé a contar la historia de mi abuela, del testamento, de la transformación de la casa, las palabras fluyeron naturalmente, como si ella misma me las estuviera dictando al oído. Les hablé de la importancia de honrar a nuestros ancestros no solo guardando sus cosas, sino viviendo sus valores. Les hablé de cómo una casa puede ser más que una propiedad, puede ser un legado, una semilla de cambio, un espacio de resistencia contra el individualismo y la codicia que caracterizan nuestros tiempos. Les hablé de mi abuela refugio, de su fuerza,
de su visión, de cómo una mujer que trabajó toda su vida como costurera pudo crear algo que trascendió su propia existencia. Cuando terminé, el auditorio se puso de pie y aplaudió. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Después vinieron a hablarme, a hacerme preguntas, a contarme sus propias historias de herencias complicadas, de familias rotas, de intentos de crear algo significativo en medio del caos. Me di cuenta de que la historia de mi abuela no era única, que en todo el mundo había personas luchando batallas similares, tratando de hacer lo correcto en medio de presiones familiares, sociales, económicas. Volví a México con una perspectiva renovada, con ideas nuevas, con contactos que querían colaborar con Casa Refugio. Pero sobre todo, volví con la certeza de que lo que estaba haciendo importaba, que trascendía las paredes de esa casa en Coyoacán, que tocaba algo universal en el corazón humano, esa necesidad de pertenecer, de crear, de dejar algo mejor de lo que encontramos. Pasaron más años. Mi cabello empezó a mostrar las primeras canas, las arrugas comenzaron a marcarse alrededor de mis ojos. Me di cuenta de que estaba llegando a la edad que tenía mi abuela cuando yo era niño, y eso me llenó de una melancolía dulce, de una nostalgia por tiempos que no podían volver pero que vivían en mi memoria con una claridad cristalina. Casa Refugio seguía adelante, ahora con un equipo de coordinadores jóvenes que traían energía nueva, ideas frescas. Yo seguía involucrado, pero había aprendido a delegar, a confiar, a dejar que otros también pusieran su sello en el proyecto. Porque eso es lo que hacen los verdaderos legados, no se quedan congelados en el tiempo, evolucionan, se adaptan, crecen con cada generación que los toca. Un día, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca, encontré otra vez el ejemplar de 100 años de soledad, el mismo donde había estado escondido el testamento. Lo abrí y leí el pasaje final, ese donde se habla de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero pensé que tal vez García Márquez se equivocaba, o tal vez yo había encontrado la forma de romper esa maldición. Porque mi familia, con todas sus traiciones y sus dolores, había tenido una segunda oportunidad a través de Casa Refugio, a través de la decisión de mi abuela de decir la verdad, a través de mi decisión de honrarla. Cerré el libro y lo puse de vuelta en su lugar, pero esta vez no lo escondí, lo dejé a la vista, en un estante donde cualquiera pudiera tomarlo y leerlo. Porque los secretos ya no tenían poder sobre nosotros, la verdad había salido a la luz y nos había liberado, aunque el precio de esa libertad hubiera sido alto. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, me senté en el patio de la casa con una taza de café de olla, ese que mi abuela preparaba con canela y piloncillo. El olor me transportó a mi infancia, a esas tardes interminables donde el tiempo no existía, donde solo importaba estar ahí, con ella, escuchando sus historias, sintiendo su amor incondicional. Y entendí que eso era lo que realmente había heredado de mi abuela. No la casa, no los libros, no las cosas materiales. Había heredado su capacidad de amar sin condiciones, su fuerza para enfrentar la adversidad, su valentía para decir la verdad aunque doliera. Había heredado su visión de que un hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde la gente se siente segura, valorada, amada. El testamento que encontré escondido en ese libro no era solo un documento legal que me daba derechos sobre una propiedad. Era una carta de amor, un último mensaje de una mujer que sabía que sus días estaban contados y quería asegurarse de que su legado cayera en las manos correctas, en las manos de alguien que lo cuidaría, lo haría crecer, lo compartiría con el mundo. Y yo había cumplido. Había tomado ese regalo envuelto en dolor y traición, y lo había transformado en algo hermoso, en algo que daba vida, que creaba comunidad, que honraba no solo la memoria de mi abuela, sino los valores que ella representaba. Mientras la noche caía sobre Coyoacán, mientras las luces del patio se encendían automáticamente iluminando las plantas y las paredes de colores, mientras escuchaba las voces de la gente que llegaba para el taller nocturno de escritura creativa, supe que mi abuela estaba en paz, que donde quiera que estuviera, estaba sonriendo, orgullosa de lo que habíamos construido juntos, ella con su decisión valiente de escribir ese testamento, yo con mi decisión de honrarlo contra viento y marea. La historia que comenzó en una tarde lluviosa de octubre, con un libro viejo y un sobre amarillento, se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera hubiera imaginado. Se había convertido en un testimonio de que la verdad siempre vale la pena, de que el amor verdadero trasciende la muerte, de que los legados más importantes no son los que se miden en dinero o propiedades,
sino en vidas tocadas, en corazones transformados, en comunidades construidas. Y mientras me levantaba para recibir a los participantes del taller, mientras sentía el peso de los años pero también la ligereza de una vida vivida con propósito, susurré al aire, a las paredes, al espíritu de mi abuela que sabía que seguía habitando ese lugar: gracias, abuela, por confiar en mí, por enseñarme lo que realmente importa, por darme no solo una casa, sino una misión, un propósito, una razón para despertar cada día y tratar de hacer del mundo un lugar un poco mejor.